que durante los últimos 5 años la Seguridad Social ha tenido 9 presidentes ejecutivos, con la consiguiente desestabilización de las gerencias, de la conducción de un sistema tan complejo. Bueno, en el cortísimo plazo el presidente Gerí debería llamar al ministro de Salud y al presidente ejecutivo de Salud para que compartan sus recursos y atiendan aquellas demandas insatisfechas. En este momento estoy hablando sin conocer específicamente de qué medicamento se trata en el Sabogal, pero si ese medicamento existiese en el Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de Salud está en capacidad de poder prestárselo. En este momento, si es que ese medicamento no está presente ni en la Seguridad Social ni en el Ministerio de Salud, ambas instituciones pueden llegar a un acuerdo de salir a hacer una compra de emergencia. No puede ser que solamente 7 de 35 partidos políticos toque el tema del déficit financiero del sistema de salud. El Perú es, después de Venezuela, el peor sistema de salud en materia financiera. El más avanzado es Uruguay, le sigue Chile, Argentina, Colombia, en términos de financiamiento. El Perú está último en la cola. Si no fuera por Venezuela, estaríamos últimos. Así de grave es la situación peruana. Y los planes de gobierno no reflejan que estuviéramos en una situación grave. Se hizo una denuncia, se hizo eco de los reclamos de muchos pacientes que se atienden en el hospital Sabogal en el Callao, porque han indicado que al menos no habría entre 35 a 34 fármacos para que ellos puedan atender a sus pacientes, a sus familiares que padecen de diversas enfermedades oncológicas o incluso ellos mismos. Vamos a conversar sobre este tema con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, a quien ya vemos en pantalla, y una vez más reiteramos su predisposición de estar aquí en la República y su gentileza para iniciar con esta conversación. ¿Qué tal, Víctor Zamora, ex ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. Gracias una vez más por aquí en la República. Gracias por su tiempo, su predisposición. Como usted seguramente ya se enteró, en los últimos días, en las últimas horas, muchos pacientes del hospital Sabogal en el Callao han reclamado, han alzado su voz de protesta porque no habría entre 35 a 34 fármacos, medicamentos para que ya sea ellos o incluso sus seres queridos, sus familiares, puedan atenderse, puedan recibir de la farmacia de este hospital de salud, puedan recibir los fármacos, las medicinas necesarias para hacerle frente a las diversas enfermedades que ellos padecen, entre ellas, por ejemplo, por temas de cáncer, ¿no? Problemas o enfermedades oncológicas. Esto es un problema que viene desde hace muchos años, doctor. Bajo su experiencia, ¿por qué cree usted, por qué el sistema de salud de nuestro país falla entre tantas aristas? Una de estas es, por ejemplo, la falta de capacidad quizás de tener los medicamentos o los fármacos adecuados para que la población peruana pueda asistir a estos hospitales de salud, a que los médicos, el personal de salud pueda asistir y sobre todo recibir estos fármacos, estas medicinas que son sumamente importantes para continuar con un tratamiento o para combatir alguna enfermedad que ellos padezcan. ¿Por qué? ¿En qué falla exactamente el sistema de salud? ¿Qué es lo que está haciendo mal la salud en los últimos años? Mire, en primer lugar es muy desesperanzador para los que tenemos seguridad social, que somos un grupo privilegiado, digamos, somos 30% de la población del Perú que gozamos de este derecho, de tener un seguro social, para el cual hemos aportado durante nuestra vida laboral o aportamos durante nuestra vida laboral, para que cuando perdamos la salud, digamos, o tengamos una enfermedad, podemos recibir un trato de calidad, oportuno y digno. Ninguna de estas tres cosas se está dando porque a lo largo de los años la apuesta por la seguridad social ha fracasado. La principal razón es de carácter estructural. La seguridad social en el mundo se sustenta sobre la base de una masa trabajadora formal. En el Perú, la formalidad es la excepción. La informalidad es la regla. El seguro social se sustenta sobre las aportaciones de los empleadores. Y los empleadores tienen planillas y estas planillas, comparadas con el mundo de la informalidad, son pequeñas. Uno de los grandes empleadores es el Estado. Pero hay tres problemas adicionales a esta fractura estructural, ¿no? Poco empleo formal. Una de ellas
es la gobernanza inestable. ¿A qué se refiere esto? Que durante los últimos 5 años la Seguridad Social ha tenido 9 presidentes ejecutivos, con la consiguiente desestabilización de las gerencias, de la conducción de un sistema tan complejo. Imagínense usted que en la República tengan 9 presidentes de la República en los últimos 5 años, con distinta mirada de su línea editorial, de sus equipos de investigación, no investigación, si alguno le va a dar más al deporte, otro no al deporte. Lo mismo pasa en la seguridad social. 9 presidentes ejecutivos en 5 años, no hay una institución que soporte ese nivel de inestabilidad. A lo que se agrega en los últimos años con la gestión Boluarte, fundamentalmente, que la seguridad social ha sido utilizada como un botín político partidario, en la cual se ha retirado a gente experta de la propia institución para ser entregada los cargos en función del carnet partidario, del compadrazgo, del negociado político con el Congreso, con los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, a la inestabilidad se suma la descapitalización de la gestión. Ahora, para ser gestor de la seguridad social en el Perú, no se necesita tener grados, títulos o experiencia. Se necesita tener un buen contacto en el partido gobernante o en la alianza de partido gobernante. A este problema de gobernanza se le suman otros dos problemas. El segundo es el de financiamiento. La seguridad social tiene una deuda de 5.000, casi 5.200 millones de soles. Es una deuda descomunal. Parte de esa deuda, aproximadamente 200 millones de soles, entre 200 y 250 millones de soles, corresponden a deudas con proveedores de medicamentos. O sea, si hay empresas que han estado entregando sus medicamentos y no les han pagado, obviamente en el tiempo estas empresas van a dejar de entregar ese producto hasta que no le paguen, ¿no? La política del perro muerto. Si es que no se le paga a tiempo a los proveedores, ya sea de medicamentos, insumos, equipos, no va a ser posible que se pueda recomponer los medicamentos que ya han sido utilizados. Y en Y es tercer realmente, lugar, perdón, dígame. sí, diga. Sí, No, le le decía decía que en antes, tercer, sí, solamente para acotar, es algo que está sucediendo en estos momentos en el Hospital Sabogal, ¿no? Como usted seguramente escuchó y sobre todo algo muy importante, ¿no? La desesperación, que es con lo que usted arrancaba, ¿no? La desesperación del paciente, la desesperación de los familiares que tienen a sus padres, a sus familiares adultos mayores que los llevan justamente después de un largo periodo de tiempo trabajando para el Estado, ¿no? Aportando, haciendo sus respectivos aportes a salud para que después puedan atenderse, para que puedan ser partidarios de seguridad social, ir a salud, a uno de los hospitales, en este caso al Sabogal puntualmente, y que le digan que no hay medicinas, que no hay cómo ellos puedan tratar sus enfermedades, principalmente son pacientes oncológicos los que han denunciado ello. Incluso también la información que tenemos es de que han indicado de que, por ejemplo, en el Sabogal, en el Hospital Sabogal, no hay tomógrafos y que una tomografía, para poder costear una tomografía, cuesta entre 250 y 1.000 soles. Es un monto que para algunos peruanos, quizás de clase media alta, puedan pagar, ir a una clínica y pagar ello. Las personas que se atienden en el salud principalmente son personas que, digamos, no cuentan con tantos recursos económicos para poder ir a una clínica, buscar una tomografía, ir a una clínica, operarse. Aquí nada más, por ejemplo, tenemos un compañero que en noviembre se accidentó cerca a su casa, a su vivienda, y él también es, digamos, se atiende en salud, y desde noviembre le han dado una cita para que pueda atenderse en salud para recién el 3 de marzo. Es decir, poco más de 2, 3 meses ha tenido que pasar para que él pueda tener una cita en salud y atenderse a raíz de una caída que él tuvo cerca de su casa, ¿no? Él se tuvo un problema en el hombro. Pero esto es un caso que, digamos, él puede caminar, aparentemente puede hacer sus actividades normales, pero ¿cómo poder darle o cómo es concebible dar una cita después de 2, 3 meses a una persona que necesita, por ejemplo, una operación? Una operación, por ejemplo,
no sé, del hígado, ¿no? O, por ejemplo, alguna operación con suma urgencia. Estas personas no tienen el recurso económico para poder pagar una clínica privada. ¿Qué de salud, qué les puede decir? O sea, ¿qué se le dice? O qué recomendaciones, en todo caso, cómo el sistema sanitario se puede comunicar con el paciente y decirles, te vamos a dar una solución de acá a 3, 4 meses? ¿Cómo, digamos, cómo el paciente puede resolver este problema de salud que tiene si muchas veces, en este caso el Hospital Sabogal, no necesariamente tiene una comunicación directa o adecuada con el paciente para que les pueda dar, digamos, alguna esperanza de que les van a dar una cita no en 2, 3 meses, sino quizás en semanas? Por eso, mire, el problema de incompetencia de la conducción de la seguridad social nos lleva a casos tan dramáticos como el de su compañero de trabajo, que no es un caso aislado, se ha vuelto la norma. En mi propio hogar tengo un familiar que ante la falta del resonador o de que el medicamento le llegue en el tiempo apropiado para poder prepararlo para un trasplante para el tratamiento de leucemia, ha tenido que dejar el país. Justamente entre dejar buscar la salvación de su niña y tener que enfrentar un sistema que ya le ha dado la espalda en la práctica. Derecho, porque para este derecho, este trabajador ha pagado mensualmente con su salario. El tercer fenómeno que está impactando la seguridad social es el envejecimiento de la población, especialmente de la población asegurada. El envejecimiento y el cambio de los patrones de enfermedad. Antes el Perú era una población básicamente joven, ¿no? Muchos niños que se enfermaban o nos enfermábamos de enfermedades infecciosas, nos daban un antibiótico y a los 2 o 3 días ya estábamos mejor, o nuestros problemas no eran tan complejos, una cirugía pequeña, no demandaba mucha tecnología, ni que regresáramos al hospital con frecuencia. Sin embargo, las personas como yo, adultas mayores, ya vamos acumulando cada vez enfermedades que son crónicas. Nos volvemos hipertensos, diabéticos, nos da un cáncer y eso requiere un uso intensivo de los servicios, especialistas, tecnología y medicamentos. Pero no es una persona adulta mayor como yo, sino que son miles de adultos mayores que están llegando a tocar las puertas de su seguro social para que los atienda adecuadamente. Y la seguridad social no se ha preparado para atender esa enorme cantidad de gente buscando atención para enfermedades crónicas que requieren mucho uso del servicio. Entonces, una entidad quebrada financieramente, una entidad quebrada desde el punto de vista del profesionalismo que se requiere para sus gerentes, no puede garantizar el derecho a la salud de sus asegurados. Este gobierno debería declarar en emergencia la seguridad social. Debería tomar acciones urgentes juntamente con el ministro de Salud, que es responsable de todo el sector salud, para darle salida, por lo menos temporal, al embalse de personas que están esperando cirugía o al embalse de personas que están esperando una tomografía o una resonancia magnética y al embalse de personas que están esperando sus medicamentos. Hubo tiempos en que la Seguridad Social y el Ministerio de Salud salían a comprar juntos el medicamento para tratar de garantizar el máximo de disponibilidad tanto para los del MINSA como para la Seguridad Social. Esa práctica se ha dejado de lado justamente por este tipo de gente que ha tomado el Ministerio de Salud y la Seguridad Social y los problemas de desabastecimiento están afectando a los dos, el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Entonces, a su pregunta, ¿qué hacer? Bueno, tomar decisiones de salvataje urgente de la seguridad social para atender a aquellos que están en una crisis grave de su salud, que pone en riesgo sus vidas. Eso se puede hacer con liderazgo político. Lamentablemente sabemos que el liderazgo político del señor presidente de transición encargado de la presidencia está descapitalizado, el ministro de Salud está ausente, el presidente ejecutivo de esta seguridad social ha sido puesto por la anterior, la señora Boluarte, por este cabildeo político. Entonces es desesperanzador
el panorama político para tomar decisiones urgentes para compañeros como el de la República, o mi familiar, o los miles que están esperando su medicamento para tratarse el cáncer, o simplemente de la hipertensión arterial. Es realmente desesperante lo que vivimos todos los días, los que vamos a salud, nuestros familiares, como usted también indicó, acá el compañero también de esta área de trabajo, y los miles de peruanos, como estábamos conversando, que día a día, mes tras mes, año a año, sufren para poder solicitar una cita en salud, para poder tener una operación, digamos, ser operados son después de 3, 4, 5 meses le da una cita para primero hacer unos análisis previos, de allí continuar con otros exámenes, hasta después de 2, 3 meses más recién poder operarse. Realmente es un tramo larguísimo que tienen que recorrer para finalmente poder tratar su salud. Y como usted indica, algunos de ellos tienen que, como su familiar, irse a otros países a poder tratarse. Eso es realmente desesperante, porque no todas las personas tienen esa capacidad económica de poder ya sea comprar medicamentos de otros países o incluso viajar fuera del Perú para poder tratar su salud. Es realmente desesperante, como O, veníamos conversando. Y usted o si tocaba me tres. permites, o si me permite, simplemente muchos tienen que renunciar a su trabajo para buscar en el Ministerio de Salud el medicamento que no pueden obtenerlo en salud. Y otros tienen que vender lo poco o mucho que tengan para comprar en la calle, hundiéndolos en la pobreza. No puede ser posible que en el Perú todavía, a pesar de tener el Seguro Social y el SIS, por una mala gestión, los peruanos tengan que empobrecerse por no tener su medicamento. 1/4 de millón de peruanos y peruanas en el Perú entran en la pobreza por tener que comprar medicamentos que el Estado les debería haber garantizado. Es realmente increíble. Usted mencionaba 3 puntos por los cuales estábamos conversando al inicio, son los problemas de por qué hay este desabastecimiento y tenemos este sistema sanitario tan inestable desde hace muchos años en el país. Usted mencionó de los 3 puntos algo que llamó mucho mi atención y es lo que vemos en las últimas semanas. Desde que inició el año vimos en el caso del presidente José Gerino la gobernanza inestable, pero esta vez la gobernanza inestable, la inestabilidad de gobernanza en el sistema de salud. ¿De quién es la responsabilidad de la crisis que desde hace años padece el sistema de nuestro país, salud? ¿De quién es, digamos, la culpabilidad de que salud no sea eficiente para todos los peruanos? Bueno, frente a las crisis estructurales, o sea, no es responsabilidad de una sola persona, sino tenemos una crisis crónica. Sin embargo, la persona que está designada como presidente ejecutivo debe buscar soluciones de corto plazo para problemas urgentes o muy críticos. Y eso no ha sido capaz de hacerlo ni la expresidenta Boluarte, ni el señor Gerí, porque han utilizado la seguridad social para designar en las posiciones de gerencia a personas vinculadas única y exclusiva, cuyo único mérito ha sido estar vinculadas a un partido político, o a APP, o a otro miembro de la alianza que se blindan en el Congreso de la República. La seguridad social en estos momentos tiene una crisis estructural de largo tiempo, deudas de largo tiempo, brechas de infraestructura de largo tiempo. También tiene un aumento enorme de la demanda de personas con enfermedades crónicas. Bueno, pero son los problemas que enfrentamos aquí y en todas partes del mundo. El presidente ejecutivo debería ser una persona de altísimo nivel de competencia técnica, de altísima capacidad de movilización política, de credibilidad, y también un gestor experimentado. Estas características no la han tenido ninguno de los presidentes que ha sido designado por la expresidenta Boluarte, y menos por el presidente Gerí, porque son ellos, el presidente ejecutivo de la Seguridad Social es designado por el presidente de la República. Quien le presenta una terna, un nombre, una sugerencia es el ministro de Trabajo, ni siquiera el ministro de Salud. Es designado por la presidenta o por el presidente de la República. Y estos últimos 9 presidentes han sido designados por la expresidenta Boluarte y, y el presidente Gerí parece que no tiene ni idea de que la seguridad social no existe porque el actual presidente fue designado durante la gestión de la señora Boluarte.
¿qué mecanismos usted sugiere para que salud pueda darles una respuesta, para que salud pueda en el corto plazo dar como una medida de solución a estos miles y miles de pacientes que tienen que atenderse en salud, pero que lamentablemente, en el caso puntual, en el hospital Sabogal en el Callao, no hay medicinas, no hay fármacos para poder tratar problemas oncológicos? Digamos, en términos de corto o mediano plazo, ¿qué mecanismos o qué solución, qué postura debería tomar salud para poder, como decimos, darle una solución o darle alguna alternativa al paciente de salud para que pueda tratar sus problemas con unas grandes cantidades de medicina y de fármacos que no hay en Sabogal? Bueno, en el cortísimo plazo el presidente Gerí debería llamar al ministro de Salud y al presidente ejecutivo de Salud para que compartan sus recursos y atiendan aquellas demandas insatisfechas. En este momento estoy hablando sin conocer específicamente de qué medicamentos se tratan en Sabogal, pero si ese medicamento existiese en el Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de Salud está en capacidad de poder prestárselo. En este momento, si es que ese medicamento no está presente ni en la Seguridad Social ni en el Ministerio de Salud, ambas instituciones pueden llegar a un acuerdo de salir a hacer una compra de emergencia. Compras de emergencia que se realizan frente a fenómenos como la pandemia, frente a fenómenos como un gran desastre natural en que uno se queda corto de medicamentos y tiene que comprar de urgencia. Y ese mecanismo lo pueden implementar tanto el Ministerio de Salud como Salud, pero se requiere liderazgo y decisión. Pero mientras el presidente Gerí esté abocado a otra agenda, el presidente ejecutivo esté dedicado a otros aspectos y no a sus pacientes, y el ministro de Salud no se atreva a convocar al Seguro Social, nuestros pacientes, nuestros familiares, nuestros colegas de trabajo van a seguir sufriendo la indolencia de autoridades que no toman las decisiones que ya debieron haber tomado hace un rato. A su Mis consulta, sugerencias en este momento, el Ministerio de Salud debe asistir en la medida de lo posible a la seguridad social. Y en segundo lugar, paralelamente, que ambas instituciones, que son las que tienen más presupuesto para la compra de medicamentos en el Perú, salgan a hacer compras de emergencia para aquellas personas que así lo necesitan. Pero estoy seguro que estas personas no solamente necesitan medicamentos, también necesitan profesionales, también necesitan equipos de rayos X, tomógrafos, resonadores, exámenes de laboratorio. Entonces, que sea un buen pretexto la compra de medicamentos para iniciar una colaboración efectiva para tratar de atender a estas personas que tienen larguísimos tiempos de espera, que puede costarles años de vida o simplemente dejar el sistema y morir. eso es muy importante también lo que menciona, ¿no? La falta de, digamos, de personal médico que también se necesitan en los hospitales de salud, y también lo otro que es muy importante, los aparatos médicos para poder tratar a los pacientes, que muchas veces seguramente quienes hemos sido atendidos, ya sea para una operación o alguna intervención en salud, hemos visto que hay aparatos médicos casi hasta obsoletos, ¿no? Digamos desfasados, digamos falta comprar, digamos, aparatos médicos actualizados con la tecnología de hoy en día que hay en los diversos hospitales de Sudamérica o en diversas partes de la región. Usted consultaba al inicio de mi pregunta cuáles eran los medicamentos, ¿no? Y según lo que los pacientes han estado exigiendo, reclamando, de que no hay en las farmacias de los hospitales de salud o puntualmente en Sabogal medicinas como por ejemplo el suero fisiológico, gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y la betalol. Son algunos de los de sustancias de medicamentos que los pacientes han indicado que en Sabogal no hay para poder tratar sus diversas enfermedades. El gobierno actualmente, con los recursos que se destina al Ministerio de Salud para salud, digamos, en el corto plazo ya se podría comprar, por ejemplo, suero fisiológico, gluconato de calcio, diazepam, para que los pacientes puedan recibir estas medicinas, estos fármacos. ¿Se puede comprar desde ya? Por supuesto, no estamos hablando de medicamentos de alta complejidad ni medicamentos de alto costo. Estamos hablando de medicamentos que se usan de manera regular en los establecimientos de salud, ni siquiera de alta complejidad. Esto ya da cuenta de un problema muy grave de abandono, ¿no? De falta de diligencia por parte de las autoridades encargadas de la salud de nuestros compatriotas, de nuestro pueblo. Estos medicamentos pueden ser prestados inmediatamente por la Seguridad Social si es un problema de abastecimiento del
del Seguro Social y que no hayan hecho las compras oportunas. Por eso digo, inmediatamente el presidente Geri debería llamar al ministro de Salud y al presidente de la Seguridad Social y que en una mesa, en un ambiente contiguo a su presidencia se pongan a trabajar todo el día para resolver los problemas no estructurales, porque no les va a dar tiempo, pero sí los urgentes, sí los de emergencia. Suero fisiológico, por favor. Es un signo de que el abandono es absoluto, no solamente en el Sabogal, sino de las gerencias más arriba, en caso de que la crisis fuera de esa magnitud. Y en estos momentos estamos hablando solamente de Lima, o bueno, en este caso Callao, Lima Metropolitana, algunos hospitales que tienen salud. Si realmente para el gobierno es un reto, casi casi hasta imposible lograr poder tener medicamentos, como usted indica, medicamentos que se pueden comprar desde ya como un suero fisiológico, diazepam, sulfato de magnesio, etcétera, para que los pacientes de Lima puedan atenderse, puedan hacerle frente a sus diversas enfermedades oncológicas y demás. ¿Cómo es el panorama en regiones? ¿Cómo las Bueno, personas que se atienden en regiones, cómo, digamos, cómo estarán pasando su situación en estos momentos? ¿Qué es lo que el gobierno va a hacer para también poder lograr ese otro reto, ¿no? De tener hospitales, digamos, abastecidos de medicinas, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, en regiones. bueno, no hay que ir muy lejos. La propia República ha reportado de la situación crítica que ha llevado a un paro médico en Arequipa. No pueden ejercer sus funciones nuestros colegas médicos porque están desabastecidos. Están desabastecidos de los insumos básicos para producir, porque ellos generan una receta, pero la receta tiene que tener efectividad y que sea entregado el medicamento. Entonces tenemos una crisis del sector salud de muy larga data que brota en distintos lugares del país porque su situación de abandono es insostenible. Y lamentablemente, disculpen que no pueda ser portador de buenas nuevas, digamos, el gobierno de Gerí es un gobierno de transición que ha muerto muy prontamente. Su credibilidad y su capacidad de liderazgo ya se acabó. Y va a ser muy difícil que estas personas puedan revertir una situación coyuntural como esta. A mí lo que me está preocupando aún más es que los planes de gobierno de los 35 partidos que están presentándose a las elecciones dicen muy poco acerca de la situación de la seguridad social. Se están centrando en el Muy caballito de poco, batalla que es la inseguridad ciudadana y están dejando de lado otros temas importantes. bueno, muy poco alrededor del financiamiento. No puede ser que solamente 7 de 35 partidos políticos toque el tema del déficit financiero del sistema de salud. El Perú es, después de Venezuela, el peor sistema de salud en materia financiera. El más avanzado es Uruguay, le sigue Chile, Argentina, Colombia, en términos de financiamiento. El Perú está último en la cola. Si no fuera por Venezuela, estaríamos últimos. Así de grave es la situación peruana. Y los planes de gobierno no reflejan que estuviéramos en una situación grave. Luego enfrentamos una pandemia y todo el mundo aparenta sorprenderse por la falta de camas, por la falta de oxígeno, porque no hay hospitales, porque los puestos de salud están abandonados, porque no hay medicamentos y parecen descubrir un mundo para el cual se han tapado los ojos y se siguen tapando los ojos. Este es un problema serio para cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro trabajo, e inclusive es un problema económico, no solamente de salud. Entonces, yo aprovecho esta entrevista para humildemente hacer un llamado a los partidos políticos a que revisen sus compromisos con la salud de nuestro pueblo. No puede ser que lo tengan abandonado de la forma en que están abandonados, por lo menos al ver los planes de gobierno. Hace unos instantes usted también mencionó como recomendación al gobierno que se declare en emergencia el sistema de salud. ¿Qué implicaría que se declare en estado de emergencia? Es decir, el Ejecutivo al declarar en estado de emergencia, el MINSA, el ministro de Salud, ¿qué deberían hacer de cara al futuro o en los casi menos de 3 meses que le queda de gobierno al declarar en estado de emergencia el sistema de salud?
Mire, yo llamo a que se declare la emergencia, a sabiendas de que ya las declaratorias de emergencia se han descapitalizado como medida política, ¿no? Ya lo hemos visto que cuán inefectivo es para el tema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, para el tema de las compras de medicamentos, el presidente bien puede llamar al ministro de Salud y a la Seguridad Social para que por la situación crítica de abastecimiento de medicamentos, compartan sus recursos y en caso de existir déficits, puedan hacer compras de emergencia de estos medicamentos que se requieren de manera urgente. Esto no va a resolver los temas estructurales, la deuda, la falta de personal, no se va a construir en 3 meses los 50 hospitales que necesita la seguridad social, o de la nada van a aparecer camas. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es una crisis aguda de abastecimiento de medicamentos. Y se pueden hacer dos cosas, que ambas instituciones gigantescas, Ministerio de Salud y de Salud, compartan sus recursos y en caso de haber desabastecimiento de algunos medicamentos, ambas instituciones con la plata que les ha sido asignada salgan a hacer compras de emergencia en el mercado nacional o en el mercado internacional, porque hay que poner como prioridad la salud de nuestras personas, de nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo. Para ir finalizando esta entrevista, doctor Zamora, una vez más agradecerle por su predisposición, su gentileza de estar aquí en la República. Sabemos, y esto lo tocamos, recuerdo muy bien, hace unos meses, en la última conversación que tuvimos aquí en la República, eh, usted ha sido inhabilitado por el Congreso para poder ejercer funciones públicas, pero ya de cara a las elecciones del 12 de abril, usted, bajo su experiencia, también que ha sido ministro de Salud, ¿qué le diría al presidente, al nuevo presidente de la República y sobre todo a quien designe como ministra o ministro de Salud en el gobierno entrante el 28 de julio? ¿Qué le diría a estas autoridades para, así como muchos quieren hacerle frente siquiera a la inseguridad ciudadana, para poder hacerle frente también a este sistema de salud tan quebrado, tan resquebrajado que tenemos no de hace meses, sino desde los últimos quizás 20 años aproximadamente? ¿Qué consejos, qué recomendaciones, cómo podría aportar usted bajo su experiencia a la siguiente autoridad que lidere nuestro país y sobre todo puntualmente al venidero y nuevo ministro o ministra de salud para no tener este tipo de problemas que es uno de los tantos que hay en el sistema de salud, que es en este caso puntual, el desabastecimiento de medicamentos en hospitales de salud? ¿Qué le dirían? Mire, yo le quiero dar, ya que me das oportunidad, digamos, dos medidas, ¿no? Que el nuevo ministro o ministra de Salud puede y debe tomar. La primera de todas es de que cualquier cosa que quiera hacer, va a necesitar un contingente de profesionales altamente calificados y debidamente acreditados por su experiencia. Cualquier cosa si quiere vacunar, si quiere combatir el dengue, si quiere atacar el cáncer, si quiere la anemia, ese ministerio eh, tiene que ser transformado y recuperando la capacidad técnica y política de ese ministerio. Los que se han puesto como directores hasta el momento han sido gente con carnet partidario, compadrazgo, producto de una negociación política. Esos personajes ya no pueden seguir en el ministerio. Recupere de su propio ministerio de la Seguridad Social gente altamente calificada, con muchísima experiencia, que está en esas instituciones. Son gente extraordinaria, que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Número uno. Y número dos, ya en el plano técnico, digamos, como el primer año no va a hacer grandes modificaciones del presupuesto porque usted lo va a heredar, dedíquese mañana, tarde y noche a darle impulso al primer nivel de atención. 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención están esperando que el ministro de Salud les ponga como prioridad para que nuestros pacientes puedan llegar a atenderse allí donde se necesita y no tienen que hacer largas colas, pueden recibir sus medicamentos, una atención de primer nivel y luego ser derivados a un hospital de alta complejidad si así lo requiere.
Si no se recupera el primer nivel de atención, lo que haga en los hospitales siempre va a quedar corto. No significa que no se haga, pero hay una prioridad, el primer nivel de atención. Y para eso necesita usted lo que acabo de referir, gente con mucha capacidad, mucho conocimiento, mucho compromiso, y esas personas están en el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Solo que han sido eh, aislados o no están siendo adecuadamente utilizados. Eso, gente con capacidad, profesionales con capacidad para que realmente puedan aportar a nuestro sistema de salud y no tener una vez más o de manera recurrente tener que dar a conocer ese tipo de noticias de desabastecimiento de fármacos tan, entre comillas, accesibles para el gobierno peruano de comprar como un diazepam, ¿no? Como un suero fisiológico y que realmente que no haya en las farmacias de los hospitales de salud, cuesta creer, pero es la realidad. Muchísimas gracias, doctor Zamora, por su alocución aquí en la República y por supuesto esperamos tenerlo en otra ocasión para seguir conversando sobre temas de salud en nuestro país.